propósito un poco de la cátedra es que los alumnos que van a ser futuros coreógrafos o bailarines puedan tener un acercamiento a cómo un diseñador de vestuario piensa el vestuario para una obra, ¿no? Desde lo creativo y desde lo técnico. Comprender por ahí un poco cuál es la función dramática del vestuario, ¿no? Y comprender la función dramática equivaldría como a pensar que el vestuario no es algo que va a cubrir el cuerpo como si fuera un adorno o que va a servir solamente para taparlo de la desnudez, sino que es un signo que produce un discurso, ¿no? Hay una dramaturgia que es la dramaturgia de la indumentaria. Para eso nosotros hacemos diferentes ejercicios, ¿no? La cátedra tiene como puesto un pie en lo teórico, pero también en lo práctico. Uno de los ejercicios con los que nosotros empezamos y que a mí me parece como bastante enriquecedor para la cátedra es ver desde dónde se puede empezar un proceso creativo, desde dónde se puede empezar a pensar un vestuario, ¿no? Uno muchas veces se acerca como a diferentes propuestas y a veces vos te podés acercar a una propuesta desde donde te muestran una música o un esquema de movimientos y a partir de ahí uno tiene que empezar a pensar un vestuario. Por ejemplo, alguien que te cuenta un texto y a partir de ese texto empieza un proceso creativo y uno empieza a crear el vestuario desde ahí. Esto nosotros lo tomamos y lo convertimos en un ejercicio. A mí alguna vez me han dicho, la obra que quiero hacer tiene que ver con este objeto. En el caso del objeto, lo que yo hago es de repente analizar ese objeto desde sus elementos formales, ¿no? Como si fuera un objeto escultórico. Y después, a partir de ahí, poder ver la producción poética de ese objeto. Digo, a partir de conocer ese objeto en su dimensión formal, ver qué es lo que yo puedo hacer con eso o qué elementos poéticos tiene como para convertir esos elementos en un objeto de vestuario. La otra es producir primero, ¿no? Y después conceptualizar. Sería producir un objeto y a partir de ese objeto elaborar la teoría. Esto que te decía, la cátedra tiene una pata en lo teórico y otra en lo práctico. Bueno, eso también es mediante algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, cuento los ejercicios porque son bastante descriptivos de hacia dónde está apuntando la cátedra de vestuario. Uno de ellos es trabajar a partir del cambio de equilibrio de un calzado. Proponemos eso, entonces los alumnos van a la busca de un calzado, van a buscar un calzado y modifican el equilibrio que ese calzado propone y a su vez se lo tienen que poner y ver cómo ese calzado modificado modifica también el equilibrio de ese cuerpo. Y a partir de esa modificación del equilibrio se produce un andar distinto y a partir de esa modificación en el andar se empieza a componer un personaje. ¿Desde dónde? Desde la forma de caminar que se está proponiendo. Bueno, ¿cómo camina ese personaje? Entonces, ¿cómo es el resto de su vestuario, ¿no? Dentro de este mismo bloque de trabajo, y tratando también de confrontar la teoría con la técnica, hacemos un ejercicio que es modificar una prenda de uso cotidiano para convertirla en una prenda de uso escénico. Nosotros trabajamos bastante con la idea de que todo objeto que se pone en el escenario, esto que decía al principio, es un signo. No lo vemos como la prenda que yo me pongo para ir a bailar el sábado. No me interesa hablar de eso en la cátedra. Lo que se busca es el lenguaje poético y lo que se busca es tratar de privilegiar el objeto que un espectador va a ver en la escena. Entonces toman una prenda y la sustraen de su uso cotidiano. Y otro ejercicio que es muy interesante es tomar muchas prendas de vestuario que se compran en ferias americanas o que ellos pueden traer de su casa e investigar de a dos o en forma individual las posibilidades de entrada y salida de esa prenda de maneras no convencionales. Cuando digo en formas no convencionales, una de las posibilidades que nosotros estamos trabajando y estamos investigando, y todo esto es en el plano como de la investigación, de la experimentación, es dos personas van girando e intentan cambiarse mientras giran el vestuario que tienen puesto y arrancan con un vestuario y cuando terminan de rolar tienen puesto la ropa del otro o hasta donde llegaron la ropa que pueden del otro. En cuanto a la composición de personaje,
maquillaje, ya desde la propia palabra nosotros trabajamos algo que tiene que ver con componer, ¿no? Poner una cosa con otra. Un vestuario sería la idea, está compuesto por varias piezas, pero todas esas piezas forman una totalidad. Esa totalidad conforma un proyecto de cuerpo vestido que eventualmente puede terminar siendo un personaje. Ahora, un ejercicio que nosotros hacemos en la cátedra cuando elaboramos personajes es trabajar sobre la sintaxis de esas prendas. Esto quiere decir trabajar sobre el orden en que esas prendas están colocadas y sobre la manera en la que están puestas. Y de esta manera lograr diferentes configuraciones. Componer el personaje o pensar en la composición de un personaje como lo hace un dramaturgo. Desde el punto de vista físico, ¿no? Pensarlo también desde ese lugar. Si es rengo, si es gordo, si tiene una joroba, cómo el vestuarista se incorpora a poder resolver estas problemáticas desde su punto de vista social, entonces físico, social, qué características tiene ese personaje, si es rico, si es pobre, si pertenece a alguna casta en particular, si es un mecánico, y desde su punto de vista psicológico, ¿no? Entonces sería si suda, si llora, y cuando aparecen estas cosas es interesante porque cuando uno empieza a hacer este análisis tan particularizado y a trabajar, empieza a aparecer el lenguaje también poético, que sería un personaje llora en escena y ese personaje no deja de llorar y yo decidí trabajar con un pañuelo y de repente ese que iba a ser un pañuelo terminan siendo 100 pañuelos que configuran un mar de pañuelos en el piso y ahí pienso que es donde empieza a aparecer también esta zona difusa entre qué es vestuario y qué es un objeto escenográfico. Para componer un personaje, si hay algo que es fundamental, es la caracterización. Es verdad que la caracterización forma parte del vestuario y básicamente, ¿qué es lo que yo doy? Doy maquillaje y caracterización. Básicamente se trata de entender las posibilidades para poder desarrollar un maquillaje correcto y analizar unas cuestiones que tienen que ver con técnicas y herramientas, básicamente, para crear ese mundo dramático. Y también entender que hay problemas en una caracterización, que después te voy a contar de qué se tratan. Maquillar no es lo mismo que caracterizar. Es decir, nosotros podemos maquillar un rostro y dejarlo totalmente expresivo, pero cuando caracterizamos un rostro requerimos también de otras herramientas que tienen que ver con la peluquería, con la posticería facial, como ser agregar barbas, bigotes, pelucas, todo lo que tenga que ver con prótesis que pueden ser desde espuma en látex o en látex. Es decir, que no solo abarcamos la técnica del claroscuro con la técnica del maquillaje, sino que también a veces el personaje requiere de estos agregados. Es muy importante también tener en cuenta el formato del espectáculo. ¿Por qué? Porque para un bailarín no es lo mismo maquillarse en un Teatro Colón, que tiene una gran distancia, que por ejemplo en el Portón de Sánchez, que la distancia es mucho más corta. Entonces, el bailarín lo que tiene que pensar en que ese maquillaje no se vea artificial tan de cerca y tampoco que se vea natural, que casi desaparece. Para nosotros los caracterizadores también es importante tener en cuenta el vestido, cómo es el vestuario. Cómo es el vestuario y también cómo es la escenografía. Porque dependemos también de la época y de la moda, del diseño. Creo que el rol del maquillaje en un bailarín es de suma importancia, es una herramienta muy importante porque el bailarín se encuentra por primera vez cuando entiende cómo funciona esta técnica frente a un espejo, ¿no? Por primera vez cómo descubrir ese mundo que es el poder verse. Una vez que el alumno se permite mirarse al espejo y transformarse, ahí empieza el ejercicio de la composición del personaje. Lo que me gusta mucho es que el alumno pruebe, investigue, que se equivoque y que el aula sea un espacio transformador. Y una vez finalizado el maquillaje, hacemos algunos ejercicios actorales que básicamente tienen que ver con la experiencia mía
como actriz, lo ideal es llegar al alma del personaje, que ¿cómo se llega al alma del personaje? Pienso que si uno no camina de una manera, no se mueve de una manera, no gesticula de una manera, no baila de una manera, no mira de una manera, difícilmente pueda llegar a ver el interior de su papel y difícilmente pueda transmitir ese personaje al espectador. ¿Cuál es el rol del maquillaje? Y fundamental es que ayuda a imitar y a descubrir al bailarín ese personaje. Y en todo caso la caracterización lo que hace es ilustrar y explicar al espectador ese maquillaje. Además debemos tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ver un poco lo que vos dijiste con respecto al vestuario, pero desde la creación del maquillaje, cómo vamos a caracterizar ese personaje con respecto a si hay una información en cuanto a biografías, fotografías. Básicamente la estructura dramática está en el texto, es decir, necesitamos leer en el texto y en ese texto está la estructura dramática, las acciones, el desenlace y el final. Ahí está la personalidad del personaje, pero debemos tener además información que tiene que ver con la visualización. La visualización en una caracterización tiene que ver con eso, usar toda la información que se tiene del personaje, que tiene que ver con la genética, con la raza, con el tipo de piel, el tipo de color, de pelo, además también con la salud, con las desfiguraciones, con la personalidad. Pero con toda esa información, recién ahí podemos desarrollar una idea, un concepto y bajarla, digamos, al papel, ¿no? Que tiene que ver con un demo del maquillaje. En este demo del maquillaje nosotros ahí podemos desarrollar esa idea a través de un boceto, ¿no? Eso básicamente como para luego a partir de ahí llegar a hacer una conclusión del personaje y luego poder llegar a maquillarlo. Bueno, básicamente esto, ¿no? Como para mí es ver la obra como si fuera un objeto de arte en el que están involucradas muchas áreas y generar, ¿no? Esto de la idea de trabajar en equipo. Es tan importante la expresión del bailarín, que su cuerpo exprese, pero que su cuerpo también exprese no solo con su cuerpo, sino también el maquillaje, la peluca y ese vestuario que tiene también acompañe, ¿no? Que también tiene una poesía, como vos decís, y es sumamente rico. Eso hace que se vea un trabajo en equipo desde la composición, de lo que aporta el bailarín, pero también desde lo que aporta la producción. Cuando hay una buena producción, hay un buen equipo. Cuando todas las partes hacen como un engranaje, eso es un buen trabajo en equipo, que siempre hay una cabeza que tiene que ver con el director, ¿no? Cuando el director entiende todo ese engranaje, cómo va funcionando, ahí fluye todo, ¿no? Entonces es ahí donde uno también, por más que no sea vestuarista, no sea zapatero o no entienda de luces, también puede aportar o puede seguir aprendiendo. La idea es retroalimentarnos y seguir aprendiendo, de eso se trata, ¿no? Me parece que eso es básicamente... Sí, ver la obra como eso, ¿no? Como ver el trabajo, la tarea que uno tiene que hacer. Exacto. En pos de un objeto que te excede y por el cual vos vas a trabajar. Tal cual.